La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad estamos con Manuel Burga, que es conocido por todos ustedes, ex rector de la Universidad de San Marcos. Estudió, se doctoró en la Sorbona, en París. Ha sido hasta hace poquito nomás, de donde fue despedido, director del lugar de la memoria. Bueno, y ampliamente conocido, no vamos a poner más cosas, ustedes lo conocen. Vamos a hablar hoy día sobre la importancia que tiene un ser humano de saber la verdad sobre su pasado y el pasado, por supuesto, de sus familiares, de su departamento y, por supuesto, de su país. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Mucho gusto, Modesto. Bueno, Aquí. es así para brevemente, ya es conocido por todos, ¿cómo fue ese despido intempestivo que pasó contigo en el lugar de la memoria? Bueno, como director del LUM ocupé un cargo de responsabilidad designado por el ministro de Cultura. En mi caso, el año 2018, me designó la ministra Patricia Balbuena, una antropóloga. Y ahora el que me comunicó la situación de despido intempestivo fue un viceministro de Patrimonio Cultural. O sea, bajé de nivel, Modesto. Sí, pues, bueno, falta de respeto, falta de consideración, reconocimiento del nivel académico e histórico, podríamos decir, de Manuel Burga, pero ese es un signo de que estamos en una época gobernados por personas del nivel, pues que representa ese tipo de actitudes, ¿no? Que realmente, en lugar de, en todo caso, sacar un comunicado, agradecer por los servicios prestados que fueron muy buenos, etcétera, se les ocurre un poquito desprestigiarse más ellos mismos, porque a decir verdad, quien se desprestigia, quien se presenta como una persona mal educada y que presenta un nivel bajo de gobierno, son estas personas que toman esas decisiones y esas actitudes. Es lo que yo creo, y creo que todos pensamos lo mismo. Bueno, te Bueno, decía, pero aquí lo importante me parece que es que yo tenía un FAC del Ministerio de Economía y Finanzas, que es un fondo de apoyo gerencial, que todo el mundo lo conoce y que es es un tesoro muy apreciado. Cuando yo llegué al lugar de la memoria del 2018, habían dos FAC. El primero, que era yo el director, y el segundo, que era el coordinador general. Después nos quitaron el segundo FAC, porque es una suerte de tesoro, porque proviene del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahora, no sé si han quitado el faja en lugar de la memoria, ¿no? Pero deberían conservarlo, porque sería un atentado contra la gestión de una institución muy importante. pero tú has señalado así una entrevista que, en la que tú dijiste, ¿no? Mejor lo cierren porque de repente van a poner una serie de mentiras en el lugar de la memoria que más bien va a hacer daño para la comprensión de la realidad, porque se entiende que un Estado, un gobierno serio, para tomar decisiones en los planes de gobierno, lo primero es
que tiene que basarse sobre hechos, no sobre creencias. Aquellos que gobiernan con creencias y ideologías trasnochadas, simplemente van a tomar malas decisiones para el país y las consecuencias van a ser negativas, pero parece que eso no comprenden, ¿no? Bueno, es muy difícil comprender el lugar de la memoria. Cuando se inauguró el lugar de la memoria el 17 de diciembre de 2015, se inauguró abriendo la muestra permanente. La muestra permanente fue elaborada durante un año por un equipo de curadores, de expertos, de historiadores como Ponciano del Pino, Ayacuchano, eh, expertos en lo que es museografía. eh, y se consultó en las regiones afectadas, se consultó en Lima a colectivos de ciudadanos los temas principales que se iban a exponer. Y de esa consulta surgió la muestra permanente, de un trabajo de 12 meses de expertos, consultando en puntos como Huanta, como Ayacucho, como Huánuco, como Satipo, como San Martín. Es decir, no es fácil, no fue muy fácil, no fue fácil y además respondía a una circunstancia de ese año 2015, el gobierno del presidente Ollanta Humala, que realmente se quería saber y recordar a través de las imágenes, de los textos, de las fotografías, de los audiovisuales, qué había sucedido en la década de la violencia. Ahora, cambiar eso es muy difícil. Hay que reunir, hay que tener un presupuesto considerable, hay que tener expertos, ¿no? En el caso del 2014-2015, los expertos estaban convencidos de que era importante recordar a las víctimas, como todos los lugares de memoria en el mundo. En Chile se recuerda a las víctimas de la dictadura militar pinochetista. En el caso de Argentina, a la dictadura militar de Videla, y así sucesivamente en el mundo. Entonces, volver sobre eso sería importante porque hay muchas investigaciones que ahora nos permiten conocer mejor lo sucedido. Y eso puede ser muy interesante que expertos retomen el camino de las consultas, el camino de la museografía moderna. Hay una museografía moderna que no es tan literal al presentar los hechos, que recurre más a la metáfora, más a la metonimia, más al sinecdoque. Es decir, hay mucho avance recorrido en los museos. Y el museo, el LUM, es un museo del 2015, donde se recurre poco a la metáfora y se recurre más a la literalidad de presentar las cosas como sucedieron. A tal punto que en la sección de Uchurajay, que es lo sucedido el 26 de enero del 83, 1983, se presenta incluso las fotografías tomadas por uno de los fotógrafos en el momento mismo de la masacre. Y esa masacre, para que lo sepan tus escuchas, de Uchurajay, fue un desvarío, un descontrol de los mismos campesinos de Uchurajay, que masacraron a fotógrafos, a periodistas, a 8 personas, al vigilante, al guía. Es decir, que el LUM no solamente presenta eh, hechos paradigmáticos de un solo lado, presenta de muchos lados. Y Uchurajay es uno de los acontecimientos más celebrados y que costó mucho a la población, a los periodistas, que fue un año bien particular el 83. Yo como historiador
te puedo decir, Modesto, y tú como científico de repente lo sabes, fue un niño inmenso, que aquí le decimos niño y en el mundo le dicen cambio climático. Tenemos que internacionalizar el vocabulario en el Perú del cambio climático. Ese año fue de cambio climático, de un cambio climático que se manifestó duramente en las regiones ayacuchanas. Y dentro de ese contexto se produce lo de Uchurajay, 83, que es un año bien importante, es un clivaje. Tú que eres afrancesado sabes lo que es el clivaje entre un periodo y otro periodo, un cambio en las actitudes. Es muy rico eso y muy complejo. Le costó mucho a la población de Uchurajay, mucho. Yo había publicado un libro el año 81 que se llama La Casa Ríquez, la formación de los mercados regionales de lanas. Y yo entendía muy bien lo que los antropólogos no entendieron bien. Pensaron que Uchurajay era un mundo aparte. No, no era un mundo aparte. Uchurajay estaba muy vinculado a los circuitos comerciales, al mercado limeño, a los viajes, pero fue el clima y fue las tensiones de Sendero. Sendero castigó duramente a Uchurajay en actos terroristas criminales, ¿no? Y los uchurajeños estaban en dificultades. Ahora hemos publicado tantas cosas de Uchurajay y el último libro de Julio Mendívil, hermano de Mendívil, el periodista ayacuchano que murió allí masacrado, nos muestra eso, ¿no? El libro se llama Uchurajay, ¿no? La ausencia de mi hermano y la ausencia de la nación. Es un libro extraordinario, un testimonio de un etnomusicólogo que trabaja en Viena, Austria, y que deberíamos leer los peruanos porque es una declaración de dolor, de un intento de comprender realmente por qué su hermano Víctor murió, ¿no? En ese desenfreno de las poblaciones. Justamente tú has dicho lo que me parece muy importante. Debe saberse las cosas de todos, con la versión de todos los ángulos, de todas las perspectivas, de los testigos eh, que fueron víctimas, familia de víctimas, de todos los campos. Eso aparentemente no es del agrado de aquellos que se sienten, creo yo, los más de mayor responsabilidad, o sea, el que tiene, digamos, el culpable, el mayor culpable o uno de los mayores culpables, tratan de ocultar la historia para que no se sepa la verdad, claro, y ahora estamos viendo incluso en la actualidad, sin ir muy lejos, los testigos claves sospechosamente mueren. Y en este caso también quisieran que desaparezcan los testigos que no dicen las cosas que uno quiere escuchar. Bueno, pero te decía que para mí Modesto Montoya, pastor de niño, me interesaba mucho saber la verdad, pero porque me desesperaba al no comprender las cosas que observaba alrededor mío. Voy a ver si te presento por acá, a ver, para que conozcas un poco, a ver, déjame ver dónde está la... Te voy a presentar una foto de... Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ahí va. Dice fragmento de la historia de Salpo desde 1750. Es- ¿Qué pasa? Lo que tú ves acá es en mi pueblito, Salpo, ¿no? Estamos prácticamente en la parte más alta
de una cordillera a 3.750 metros sobre el nivel del mar, y de acá se ve Trujillo, se ve Chan Chan, etc. Y el abuelo, que era originario, de los originarios, venía de un tal Huilca. Bueno, el apellido Zabaleta, bueno, no voy a contar los detalles, pero somos descendientes del patriarca Huilca, hace cuántos siglos, no lo sé. El hecho es que pertenecían a una comunidad y bajábamos cuando en este pueblo llovía cántaros, justamente estamos en el periodo de enero a abril, no se podía vivir acá, era pues pura lluvia. Entonces bajábamos con los animales, a la izquierda bajábamos hasta 2.000 metros, 1.500 metros. eh, Dominaban lo que se llamaba pues los nichos, los nichos ecológicos, ¿no? Pero llegó un momento en que cuando yo iba a pastar abajo, eh, un personaje con su escopeta eh, nos tiraba pues sus, qué sé yo, perdigones, lo que fuera, nos asustaba, nos espantaba, ¿no? Y yo le preguntaba a mi abuelo, ¿quién es ese loco? Lo que pasa, me dice que antes bajábamos siempre hasta allá, pero en el momento de la independencia, cerca a la independencia, los soldados españoles comenzaron a apoderarse de las partes bajas y ya no nos dejaban bajar. Y ese que te ha tirado con su escopeta es uno de sus descendientes. Y me contó la historia, ¿no? Cómo es que los soldados españoles tomaban posesión de tierras indígenas porque ya no recibían, supongo, sueldo de España. Y, y entonces comenzaron esta gente, estos personajes comenzaron a lanzar especie de leyendas, ¿no? Leyendas que supuestamente explicaban por qué ellos debían ser propietarios de esos lugares. Una de ellas, la más rocambolesca, es que dicen que llegó un capitán español y que se enamoró de la hija del curaca, y el curaca le dijo, bueno, mira, mi hija va a subir sobre el caballo y va a correr, y las tierras tuyas que te vamos a conceder son las hasta donde tú la alcances. Imagínate. O sea, una serie de leyendas increíbles para justificar que estaban tomando las tierras de la comunidad. Y yo me puse en contacto con un historiador de Trujillo, buscamos documentos y acá hemos escrito, él ha escrito un poco cómo sucedió los juicios, la independencia del Perú, y comenzaron a haber pues confrontaciones ya no armadas, sino legales, pero los herederos de los españoles eran mucho más duchos en las cuestiones legales con los jueces, además eran sus amigos. Poco a poco le iban erosionando las tierras a la comunidad y finalmente nos quedamos en este cerro con algunas propiedades más abajo, ¿no? Pero así fue. Esa es, digamos, la historia, la memoria tiene que estar presente para que sepamos por qué están sucediendo las cosas actualmente. ¿Por qué actualmente en el Perú se vive lo que se vive? Las raíces están precisamente en lo que ha sucedido. Y supongo que acá en Ayacucho lo que ha sucedido explica mucho, mucho de lo que nosotros ahora estamos viviendo en Lima. Yo escucho en varias personas me han contado una serie de cosas, pero en un lugar de la memoria eso ya se oficializa, ya todo el mundo puede constatar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Ese creo yo la importancia de un lugar de la memoria. Bueno, en el lugar de la memoria, en el particular lugar de la memoria LUM, lo que se trata de presentar son memorias diversas pero concurrentes. Diversas porque son pertenecientes a personas y concurrentes porque hablan de lo mismo. Por ejemplo, la memoria de la señora Angélica Mendoza de Azcarza.
la señora Angélica Mendoza de Azcarza, el año 81, perdió a su hijo, Arquímedes. Y su hijo Arquímedes desapareció en el cuartel Los Cabitos, en Ayacucho. Y ella eh, conservó la memoria de su hijo Arquímedes, de 18 años, que había desaparecido, estudiante de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Y lo que ella, hay un audiovisual donde ella cuenta cuándo desapareció. Y lo cuenta en quechua ayacuchano. ¿Cuándo desapareció? ¿Dónde desapareció? ¿Cómo cambió su vida? ¿Cómo cambió la vida de la familia? ¿Cómo ella se dedicó a la búsqueda de su hijo? Entonces, y cómo ella en ese audiovisual que dura 8 minutos dice, así como yo, hay miles, hay 22.000 personas que han perdido familiares y lo que tenemos que hacer es compartir los recuerdos, contarnos unos a otros y reunirnos, ¿no? La unión hace la fuerza. Ella lo dice con una claridad muy grande. También puedes encontrar el audiovisual de José Carlos Agüero, que era un niño de 12 años cuando perdió a sus padres, que eran senderistas, y que él en ese audiovisual se pregunta, ¿qué me dejaron? ¿Qué herencia me dejaron mis padres? ¿Cómo mis padres armaron para enfrentar el presente y para enfrentar el futuro? Eso es lo que el LUN busca, ¿no? ¿Qué nos deja las décadas de la violencia? ¿Qué memorias diversas, concurrentes nos dejan? ¿Y por qué la recordamos? ¿Para qué la recordamos? No solamente por lo que dice George de Santayana, ¿no? Que pobre de aquel que no recuerda, vuelve a cometer los mismos errores. ¿No? Es un ejercicio de recordación a través de muchos testimonios de mujeres muy valientes, ¿no? Que cuentan las violaciones por los soldados del ejército, que fueron violadas y que algunas de ellas tuvieron hijos, tuvo un hijo, ¿no? Y que el hijo es el resultado de la violación, son niños de la guerra, como lo ha habido en Colombia, como lo ha habido en todas partes de conflictos internos. Y eso es un tema que la comunidad donde ella vivió y la familia donde ella vivió debe procesar y que lo trae a presentarlo en el caso de LUM y que lo comparten con jóvenes y personas que concurren a este lugar para saber realmente qué pasó. ¿Por qué José Carlos Agüero dice tal? ¿Por qué la señora Angélica dice tal? ¿Por qué eh, otros religiosos hablan de sus parroquias? Y García Belaúnde habla de su padre, José Domingo García Rada. Eh, entonces, hay una variedad de testimonios. Esa variedad de testimonios son testimonios propios de las personas. Tú, tú, eh, tú mismo has dicho, Modesto, que tú tienes una memoria. Tu memoria de Salpo, que está a 3.750 metros, es tu memoria. No es la historia que escribió ese señor en ese librito. Y lo que el LUN hace es presentar las memorias de una enorme tragedia para que eso pueda contribuir a la formación de una ciudadanía consciente, de una ciudadanía que sabe recordar. Y los campesinos, ayacuchanos de Huancavelica, de Apurímac, de Junín, de Satipo, las poblaciones nativas, han hecho esfuerzos de recordación y lo recuerdan para procesar, para pedir la verdad, para pedir justicia, para pedir reparación y sobre todo para pedir no repetición de eso. Quien sea el perpetrador, quien sea, no importa. Lo que las poblaciones quieren es soluciones pacíficas,
Y las naciones, para ser naciones, tienen que buscar soluciones pacíficas. En el Perú se usa poco el término nación. Esta mañana he escuchado a Nicolás Maduro hablar de patria, de patria, de patria, de patria, de patria. Patria es el lugar donde nacimos. Es un término romano, pero nación en el sentido moderno es un término muy moderno, que el Perú necesita más de nación que de patria y menos de patria. Ahora, una pregunta quiero hacerte, a ver, tú, este, por ratos tengo la impresión que aquellos que se sienten limeños criollazos puros de Lima, diferente al resto, en realidad toman Ayacucho pues como un mundo aparte, un mundo de indígenas, otra, vamos a decir, otra nación, así que son enemigos, total, no cuenta que hayan muerto, era una guerra entre nosotros y ellos. Yo he sentido eso en alguna conversación que tuve. Tú que has estado allí en el LUM, ¿has podido notar ese sentimiento de que no lo consideran, digamos, nuestros, no se consideran iguales, simplemente son personas enemigas de la patria, digamos, enemigas de la nación nuestra, digamos? Bueno, Ayacucho es una región con bastante historia, con bastante identidad, con bastantes personajes emblemáticos de Ayacucho, ¿no? Ayacucho tenía 11 provincias y en las 11 provincias hay una identidad propia. Bueno, no tan propia, ayacuchana, pero una identidad que se enraiza en sus propias tradiciones. Por ejemplo, Huanta, por ejemplo, Cangallo, por ejemplo, Fajardo, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Salazar. Todos ellos tienen unas particularidades, pero Ayacucho es la tierra de Felipe Guamán Poma de Ayala, es la tierra de José María Arguedas. Y Viseca, que es la hacienda donde él pasó su terrible niñez en Lucanas, no es un lugar muy rescatado. El Perú debería rescatar a Arguedas, el Perú debería rescatar a Viseca y rescatar un poco más la historia, las historias locales. Eso es un trabajo a realizar. Yo puedo decirte con toda sinceridad, a partir de testimonio de Soras, por ejemplo, que es la otra provincia interesante, de que ellos se sienten de lugar, se sienten soreños, lucaninos o lucanamarquinos, y después ayacuchanos, y después peruanos. Bueno, es lo interesante. Lo interesante es que haya un arraigo en su lugar, en la patria más grande, que es Ayacucho, y en la patria más grande, que es el Perú. Y yo creo que una de las cosas que Sendero Luminoso no entendió, ni el MRTA, fueron esos arraigos a las comunidades locales y esta imposición, ¿no? Mortal de querer convertir a todos ellos, no en los lugareños, sino en militantes de Sendero. Grave error. Entonces, ellos distinguen claramente la patria chica de la patria grande. Y entonces los ayacuchanos, por ejemplo, están muy orgullosos de sus luchas contra los incas, están muy orgullosos de sus luchas contra los españoles y están muy orgullosos de su aporte a la independencia en Ayacucho, en la pampa de Ayacucho. Hay esa historia debería ser más incorporada dentro del Perú para entenderlos mejor, ¿no?
Entonces, cuando tú me preguntas si tienen naciones independientes, yo diría patrias chicas y patrias grandes. Y la más grande que es el Perú. Y la lucha de todos ellos es por ser cada vez más peruanos, por ser ciudadanos peruanos. Y Acá, eso, aquí hay una comentarista, se llama Dayana. Manuel Burga considera todas las personas sin distinción con todo su conocimiento. Excelente historiador que realizó muchas actividades en el Bueno, efectivamente. Ahora, yo he conversado también con historiadores, antropólogos, ayacuchanos, mi primo lejano Rodrigo Montoya, uno de ellos, con Luis Lumbreras, ¿no? Luis Lumbreras, eh, has conversado, supongo, con Luis algún momento, ¿no? por supuesto. Entonces me contó una historia muy especial, ¿no? Su padre diputado lo trajo acá al Recoleta, estudió en el Recoleta, ¿no? Este, lugar de gente, digamos, favorecida por la economía. Y el profesor pregunta a los alumnos cuántos idiomas sabe, y todos decían dos, tres, ¿no? ¿Y cuáles son? Alemán, inglés, español, francés, inglés, español. Bueno, así respondían los alumnos cuando le toca a Luis. Él dijo español y quechua. Y todo el mundo se rió. Los muchachos se rieron a carcajadas. Entonces Luis Lumbrera sintió que estaba siendo discriminado, ninguneado, que estaba en otro mundo. Eh, pero creo que esa situación vivida por Luis de Umbreras hace, qué sé yo, pues 60 años, ¿queda algo todavía actualmente en el Sí, sentimiento de la gente? sí, creo que sí. Creo que sobre todo queda algo en la gente limeña y queda menos en las regiones. A mí me asombró mucho Mucha, cuando mucha me muchos amigos que he conversado con ellos me dicen que su propia familia les prohibía hablar quechua, sabiendo papá, mamá quechua, les prohibía hablar quechua porque eso se les iba a disminuir en sus posibilidades de progreso. Una cosa atroz. sí, bueno, es explicable, pero eso que tú indicas, esa discriminación por el uso de la lengua original, de la lengua propia andina, eh, creo que desde el gobierno de Velasco, ¿no? Desde el 68 al 75, comenzó a desaparecer, porque el quechua comenzó ser presentadas como lenguas originarias y el español que estamos hablando ahora, Modesto, como lengua franca. Me parece, me parece que hemos hecho un reconocimiento y cuáles han debido ser los pasos siguientes, que las lenguas originarias se incorporen dentro de la educación primaria, secundaria, y que todos podamos tener un entendimiento, siquiera para entender lo que son los nombres, las toponimias. Ahí hemos tenido, eh, hemos tenido un retroceso, un Bueno, retroceso, un retroceso. No es tanto un retroceso. Ahora, en la nueva ley universitaria, uno dice lenguas que el estudiante tiene que aprender para graduarse de magíster, el castellano, la lengua franca, y otra lengua, que puede ser lenguas originarias y que pueden ser lenguas extranjeras. ¿Te das cuenta? Pero en Lima, como tú dices, hay todavía reticencias, ¿no? Y muchos hablamos en Lima muchas palabras quechuas.
un argentino no nos entiende cuando decimos el huaico. Las lluvias trajeron el huaico. O no entiende cuando decimos ese está calato. Hay muchos giros, ¿ah? Pero ¿No? Hay- plata, hay- en- plata en- como cancha, por ejemplo, ¿ah? no, eso no es este. Pero lo que hay leyes antidiscriminación también ahora, pero que no se cumplen. Pero eh, Ah, sí, pues. la riqueza, yo creo que si uno lee el libro de Raúl Asensio, Señores del Pasado, que es un libro sobre la creación de los museos en el Perú, prehispánicos, desde Max Zule hasta la actualidad de los museos regionales. Es decir, los peruanos están preocupados en tener museos que les hagan recordar su historia prehispánica, las Bueno, tumbas eso es reales. precisamente lo que, eso es lo que Sí, trato así de manera intensa en mi pueblito Salpo de hacer un museo histórico. Hablando de los que no nos entienden en los países vecinos, hace un mes me encontré en el Metropolitano con unos tunos de una tuna de la Universidad Nacional de Colombia. Venían de Bogotá, ¿no? Con su uniforme de tunas en el Metropolitano. Y me dicen que eran de Bogotá y le digo, entonces, ¿ustedes son cachacos? Sí, sí me dicen, somos cachacos. ¿Y ustedes saben de dónde viene la palabra cachaco? No sé, pero nos dicen cachacos, no sé por qué. ¿De dónde viene, profesor? Bueno, le digo, porque en quechua cachaco es jefe. Y los chipchas, se me ocurrió a mí, que estaban en Bogotá, eran los jefes de toda la región, eran los cachacos. Ah, le sorprendió. Y también en Santiago de Chile hay un lugar, un lugarcito, un pueblito cercano que se llama Limache. Y les pregunto si saben por qué se llama Limache. Bueno, no sabían, le dije, Limache viene porque a ese lugar seguro que llegaban gente de Lima y la- las palabras que terminan en che es originario de. O sea, Limache es originario de Lima. Se fueron sí, sí. a investigar es porque eran universitarios y dijeron, profesor, tiene razón, eran gente que en la época de los incas llegaban allá. O sea que hay muchas palabras nuestras que no son Sí, conocidas, pues. pero hay cambios muy importantes. Por ejemplo, la población de Tequile, que es población Uro, Ah, bueno, es otra cosa ya. los Uro Chipaya, que están viviendo entre el Perú, del altiplano puneño y boliviano, y los salares de bolivianos. Ellos desfilaron para hacer sus protestas en diciembre del 22 y desfilaron vestidos de Uro, de Uro, y con su propia música, con sus propias canciones, que a veces en Lima parece estrambótico. Y a ellos no, ¿no? Hay un libro extraordinario de Jean, un antropólogo francés de 1959, que se llama Los Uru, dos puntos, dioses o parias. Mira, ellos se consideraban dioses y eran mirados como parias. Pero ahora los Uru desfilan para decir somos peruanos, somos pununos. Claro. Pero además somos Uru. Esa valentía, ellos no tienen un problema de egofobia, de odiarte a sí mismo, como tienen muchos peruanos, ¿no? Ellos dicen, nosotros somos Uro, y somos Uro Chipaya, y somos de la isla Taquile, y hacemos turismo y ganamos con el turismo presentándonos como tales. Claro. Eso está ocurriendo en las regiones, mientras que en Lima todavía están en la época de Bolívar y San Martín. ¿Qué cosa, no? Están en la época de la llegada de los españoles. Me acuerdo, un antropólogo me contaba, no sé si era cierto, pero que cuando los españoles llegaron a la región de Chan Chan por Trujillo,
había pues manifestaciones homosexuales, dos hombrecitos tomados de la mano, y el español dijo, ve, es la prueba de que no son humanos. Eso fue hace 500 años, pero ahora los españoles reconocen legalmente el matrimonio homosexual y nosotros seguimos con ese pensamiento que fuimos inyectados hace 500 años, o sea que tenemos 500 años de retraso, Manuel. Sí, no, yo no creo que tanto, sino que nos ha faltado carreteras y nos ha faltado ferrocarriles. Los ferrocarriles que se pusieron en la época de Balta y de Pardo fueron una sola línea. Y el ferrocarril que va que sale de Islay, de Camaná, y va eh, hasta el Cusco, hasta Quillabamba, tiene una sola línea. Entonces te digo, eh, la otra línea paralela, que es lo que debe existir para que una red ferrocarrilera sea eficiente, ¿no? Ni el señor alcalde de Lima ha podido crear una vía paralela para que sus trenes vayan hasta Ollantaytambo o Aguas Calientes. Un poquito eso. ¿Qué ha pasado en el Perú? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué seguimos utilizando la misma carretera central de la época de los años 1850? Porque no tenemos pensadores en el gobierno, pues. No, yo diría porque no tenemos un cariño por el país, un cariño por las regiones. ¿Tú crees Creo, que tú crees recuerdo, que somos siempre recuerdo la frase de Alexandre von Humboldt, que estuvo en Lima más cerca de Londres que de Huancayo? y en 1801, noviembre, diciembre, estuvo un poco de 2 meses, y cuando su amigo de Chachapoya le escribe, ¿no? Él le responde, ¿no? Que en Lima no se aprende del Perú, no Sí, se pues conocen las regiones. él fue el que dijo también, Y los limeños están más cerca de Londres que de Huancayo, algo así. están más cerca de París y Londres que Bueno, de, mira, que de las regiones. acá Bueno, tenemos, eso fue parte de la colonización. Entonces el Perú contemporáneo está un poco cargando con un legado muy pesado que a veces produce estos encuentros de violencia como de los años 80, 90, ¿no? Donde eh, mesiánicos aparecen para destruir más las sociedades campesinas y fragmentar más al país, ¿no? Pero eso te digo, Modesto, y te lo digo a ti en confianza con tus escuchas, de que los campesinos a esos enfrentamientos de los años 80 y 90 los están superando. Ellos, en las regiones, en Guanta, en Cangallo, en Vilcas Guamán, en La Mar, en Víctor Fajardo, en Lucanas. ¿Y sabes cómo? Esas provincias se dividieron en los años iniciales de las acciones senderistas, entre el 80, 81, 82, 83, se dividieron en dos fracciones, por los subversivos y contra los subversivos. Y tú, cuando eso sucede en una población donde hay 400 familias, o 300 familias, o 200 familias, tú sabes muy bien quiénes estaban en un lado y el otro. claro, Eso en lo saben Bolivia, los campesinos. en los Y te digo bolitos. una cosa, ellos han hecho, tienen un sistema, que forma parte de la cultura local y que proviene de la cultura cristiana, y es el perdón. Y ellos le llaman Pampachanacuy, que es el perdón público. Los campesinos de algún pueblo, sea Lucanamarca, sea Soras, sea Puquio, de donde es tu pariente Rodrigo. Rodrigo,
Rodrigo. han hecho este ejercicio. Tú eras de Sendero y yo era contrasubversivo de las fuerzas del orden. Pues Claro, ese tiempo se acabó, ese tiempo se acabó. es, ese es totalmente natural. Me acuerdo cuando vivía en Chimbote, en los años 60, en un pueblo joven, en la calle sabíamos quiénes eran los rateros, quiénes eran los asaltantes, quiénes eran, había Sí, policías, nos conocíamos pues todos, ¿no? hay un libro hermoso de la antropóloga norteamericana eh, Kimberly Taydon, que se llama Entre prójimos, para decir que la guerra que hubo en esas regiones, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín y Cerro de Pasco, era entre prójimos, ¿no? O sea, poblaciones divididas, de viejas rencillas, se convirtieron en modernas rencillas y ellos se agruparon de acuerdo a las conveniencias políticas y comienzan una guerra fratricida. Esa guerra fratricida lo están superando. Bueno, Están ah, ah, recurriendo, están recurriendo al perdón cristiano, pero ajá, En Lima no sabemos que eso está ocurriendo. En sí, Lima quieren cambiar al LUM, quieren hacer una presentación de otro tipo de memorias, sí, ¿no? sí. Entonces, Lo que tú acabas de decir es muy... yo te digo algo técnico de mi especialidad. Las naciones, entendidas por naciones como sociedades políticas imaginarias, se construye desde los actores, no desde las capitales y desde Claro, las clases dominantes. Y no, hay un proceso que viene desde allí, para bien del país. Porque yo creo que muchos ayacuchanos que están en Lima o de otras regiones que hablan el quechua, ahora tienen miedo, menos prejuicios de hablar su quechua. Y más bien deberían ser profesores de quechua en los colegios de la República, ¿no? Donde nos enseñan mal otras lenguas modernas europeas y deberíamos conocer, el Perú debería ser como Paraguay, donde el guaraní lo hablan todos, hasta el presidente de la República. Y mira, escuchas, claro, tuvieron a Stroessner, pero no tuvieron a Sendero, no tuvieron el MRTA, no tuvieron esos enconos terroristas, ni tuvieron, ni tienen un museo de la memoria tan rico como el peruano. Es de una gran riqueza el LUN. El LUN es un orgullo del Perú, porque es el Perú con ayuda internacional que decidió recordar la violación de los derechos humanos, recordarlos no para revolvernos en eso, sino para encontrar explicaciones y para encontrar consuelo a la gente y también reparaciones. Aunque las reparaciones simbólicas son importantes, las reparaciones simbólicas, Modesto. Cuando un amigo te dice, yo te estimo, ¿no te parece un hecho importante? ¿No? Esos son el simbolismo de las relaciones sociales y el LUN lo practica con todas las asociaciones de víctimas, no solo de Ayacucho, de todos los departamentos, de todas las regiones afectadas. muy importante lo que dices porque efectivamente los que no conocen el lugar, no viven el lugar, son los que se dividen más, hay encontrones casi irreconciliables. En la historia de mi pueblo que te estoy diciendo, por ejemplo, he identificado a los descendientes de los soldados, los oficiales españoles, y ahora nos llevamos bien, ya la historia pasó, nos hemos puesto de acuerdo para promover el turismo para tratar de disminuir la presión de los mineros ilegales. O sea, hay una conciliación nacional, ya no se puede estar viviendo en las peleas, ya pasó. Pero aquí pues en Lima parece que no, siguen con la pelea. Ahora, eh, Sí, los políticos, permíteme, ¿qué? Modesto, los políticos deberían leer el libro de Cynthia Milton, una, una
investigadora canadiense de la Universidad de Columbia Británica, y ver, el libro se llama Los buenos militares. Y en ese libro hay referencias al teniente Shogun, que salvó a Lurgio. Hay referencias a Collins Collantes, que pidió perdón a los familiares de, de la familia Cayagua. Hay muchos otros casos de militares que están pidiendo, que están en un esfuerzo de contrición, de asumir las culpas, están pidiendo vivir mejor con los familiares. Pero hay algunos que no entienden eso, ¿no? Piensan que el LUN está recordando a los grupos subversivos. Me parece tan antitécnico y tan antiintelectual, tan antiacadémico una afirmación de ese tipo que, que yo no sé qué se puede pensar de eso, ¿no? Pero en realidad los peruanos deberían estar orgullosos de su lugar de la memoria, porque si de los 4.000 o 5.000 que van semanalmente a visitar el LUN, ¿no? El 90% son limeños, creo que muchos de ellos sienten una suerte de conmiseración y de solidaridad con las poblaciones que han sufrido afectaciones. Entonces, así se construyen las naciones. Las naciones se construyen permitiendo que el imaginario pueda permitirnos a todos, ¿no? Imaginarnos como peruanos. La Como peruanos. reconciliación, la reconciliación pasa necesariamente por el reconocimiento de la verdad. No puede, las mentiras y los engaños más bien exacerban la división. Eso me parece importante. Y Sí, quisiera decirte am- que me acuerdo cuando se cumplió el cincuentenario, perdón, los 5 siglos de la llegada aquí de los europeos, me invitaron a debatir, entre comillas, con Chema Salcedo y Javier Higuíñez. mm, Este, bueno, yo decía pues lo mal de que se habían comportado los españoles, ¿no? Acá, y Chema Salcedo y Javier Higuíñez decían un poco lo contrario. Al salir del estudio, estaba Rosana Canedo, me parece, me dice Javier, oye, Modesto, no exageres, pues, porque tú hablas contra España, pero yo soy español, pero yo no vine acá a Perú. Fueron tus ancestros que vinieron a molestar acá. O sea que, en otras palabras, acá no hay ninguna división de España y Perú. Hay que reconocer que nosotros somos descendientes de ese encuentro muy complicado, e incluso lo que dices tú, ha habido violaciones, seguramente, somos producto de esa historia y hay que reconocer la historia para comprender nuestro actuar presente y tomar decisiones adecuadas. No se puede vivir. Y también en la escuelita, seguramente te acordarás que nos daban este mito que 200 españoles vencieron al imperio incaico. Digo, pero 200 personas y eran superhombres tremendos. Y poco a poco uno va enterándose que realmente los divididos estaban los originarios que se peleaban entre sí, los españoles aprovecharon las divisiones y cuando tomaron Cusco eran básicamente soldados indígenas que estaban peleando con indígenas que defendían Cusco, etcétera. Una cosa pues que tenemos que conocer, la verdad. A propósito de la historia, Manuel, te pedía a ver si me pasaba la dirección de algunos historiadores que nos cuenten qué pasó aquí en Lima cuando llegó Pizarro, porque el señor López Aliaga, que no le gusta para nada el lugar de la memoria, que se acuerda de cosas que han sucedido hace 50 años, pero está renaciendo los recuerdos de la llegada de Pizarro a Lima, va a poner nuevamente el monumento con su caballo, él y su espada, cerca a la Plaza de Armas, en Santa Rosa, en Pasaje a Santa Rosa,
y al lado de él va a haber una piedra simbolizando al curaca de entonces. Y yo digo, eso no va a exacerbar, o es también necesario que se sepa cómo fue, pero necesitamos saber la verdad. Eh, a qué a qué se debe Eso, esta pequeña diferencia en el pensar de López Aliaga, que no quiere saber con la memoria reciente, pero sí quiere recordar hace 5 siglos? eso daría la impresión que está cautivo cautivo de la ideología sobre todo, ¿no? Porque él tiene una empresa floreciente, importante, para visitar Machu Picchu. Y tiene una intención política de restituir el monumento ecuestre de Pizarro. No entiendo eso. Parecería que otra vez estamos en el siglo XV, ¿no? Donde hay la República de Españoles, que la representaría tu alcalde de Lima, y la República de Indígenas, que lo representaría Machu Picchu. Eso, yo creo que el Perú en este momento, si bien tiene una deuda, un legado bien complicado, como lo tiene México, como lo tiene Colombia, como lo tienen muchos países de Latinoamérica, muchos de ellos están superando eso y construyendo lo que los mexicanos dicen la nación mexicana, ¿no? Que es tan difícil, que es tan difícil, pero no imposible. Los mexicanos no creo que pongan a Cortés en su plaza principal, no, ni tampoco quieren poner a Moctezuma. México moderno es el producto más de la revolución de 1910, 11, 12, que de la herencia del legado indígena. Nosotros siempre, no sé por qué nos vamos al legado, a la conquista, somos hijos de la violación o del enamoramiento de españoles con indígenas. Eso es siglo XVI, XVII, eso es el pasado. Yo creo que la nación, la apuesta por la República democrática fue una apuesta para crear una ciudadanía. Y en eso no hemos cumplido aún. Y estamos enfrancados en esto si Pizarro no. Escucha, son otros los grandes temas en el Perú. Y probablemente hacer eso en Lima no es tener ninguna empatía con las poblaciones de las regiones, ¿no? Eh, yo creo que se tiene más simpatía uno si rescata a Machu Picchu, que es una de las maravillas en el mundo, si rescata a Pajatén, si rescata a Chimú, Chan Chan y todo. Pero eso no lo están haciendo los alcaldes modesto, lo están haciendo las poblaciones. Te digo, es un movimiento muy vigoroso. Mi pueblo en el norte, Chepén, cuando yo estaba niño y vivía ahí, creía que era descendiente de españoles. Ahora los que están viviendo allí creen que son descendientes de la diosa de Moro. ¿Te das Bueno, cuenta? ese- ¿Te das la- cuenta cómo ha cambiado el Perú? Y me claro, parece que nos hemos acercado más a la verdad de lo que realmente somos. es muy importante lo que señalas porque vivimos los peruanos, la gran mayoría, con excepciones, con una total ignorancia de nuestra naturaleza, nuestra identidad. Estamos con mitos increíbles que hacen daño además. Cuando yo invito a los seguidores de este programa que vean nuestro canal, y cuando entrevisto a unas turistas españolas, que vienen pues no nos parecemos en nada a ellas, tienen otro color de piel, otro color de ojos, de cabellos. No somos, genéticamente no somos españoles para nada, somos mestizos y más para indígenas, es porque
la composición genética, y aquí estamos hablando ya de ciencia, la composición genética nuestra es más o menos 90% de indígenas y algunos de otro lado, pero genéticamente somos de acá, pero eso Te no quiere digo, te decir cuento una que no se- anécdota, sí. eh, Modesto. Hace no sé cuántos años, 20 años creo que estuve con Anita Varela, la poeta de Iquitos, y sus amigas poetas locales, ¿no? Y una de las participantes en el conversatorio me dijo este, que era de Iquitos, pero que no era de la ciudad de Iquitos, sino de Loreto, y de que era del Putumayo. Y en realidad me dijo, soy Huitota. ¿Tú qué eres? Me dijo, ¿tú qué eres? Y le dije, soy Moche. Ah, muy bien. Me entendió perfecto, porque para ellos están estos zócalos propios de cada uno de Pero de las regiones. Roger Runril dice que él es amazónico, no nada de cosas, él es amazónico en No, general. claro, todos ellos son amazónicos, pero hay pueblos muy lindos como los Urarina, por ejemplo, en Putumayo, en Nauta, o los Ashánica en la zona de Satipo. Hay en la Oye, última, a propósito, Manuel, una vez estuve en Iquitos, y ahí pues el comportamiento social, la relación entre hombre y mujer es muy diferente a la que hay en Lima, pues y en tu tierra diferente. Entonces yo le pregunto a una antropóloga de Iquitos, le digo, ¿por qué ustedes son tan diferentes en este comportamiento a las limeñas? Me dijo, es que nosotros no hemos sido conquistados por los españoles, tenemos nuestra propia cultura. Entonces, bueno, ustedes bueno, ustedes han sido catequizados por la Iglesia Católica, tiene una serie de problemas por eso, decía. Y me hizo pensar, efectivamente, ellos tienen una forma de ver las cosas diferente porque no fueron impuestos esta enseñanza en la escuela, en la iglesia, así como lo ocurrió en los Andes peruanos, donde dicho ese paso había puro cura español en los años 50. no, estos proyectos de las monarquías dinásticas, como la española, ¿no? De universalizar el mundo cristiano y de crear un solo súbdito, el súbdito cristiano y obediente del rey. Eso no funciona en la actualidad. Las repúblicas son propias y son diferentes. En muchos casos se han reinventado y se han construido identidades propias, ¿no? Y el Perú en este momento está construyendo su identidad propia. Y llama muchísimo la atención que en Lima estén pensando en Pizarro, ¿no? Mejor deberían pensar en Benito Matalinares, el que ejecutó a, el que ejecutó a Túpac Amaru, ¿no? Yo creo que esa historia nos ha enseñado mucho y sobre esa historia se construyó la República. Y es la República la que nos interesa y la democracia. Muy bien, ahora para ir terminando te voy a leer algunas observaciones que dan nuestros seguidores acá. Algunas son un poquito, no sé, pues yo tengo que leer porque son los seguidores de nuestro programa. No, como dicen, no me responsabilizo de lo que dicen, simplemente voy a leer. Gabriel Orozco, bueno, tú puedes opinar al respecto. Gabriel Orozco dice, mi memoria recuerda a una columna del ejército disparando a la cabeza a terrorista muerto frente a compañeros de 10 años que estudiábamos en la escuela Río Blanco, Uchiza, 1999. Es lo que dice Gabriel Orozco. Forma parte, dicho sea de paso, de repente puede desaparecer el lugar de la memoria, pero ahora con las redes sociales pueden haber muchos testimonios. Después Iván Ernesto Ramírez dice, Ollanta Humala es un criminal suelto por lo que hizo en la comunidad. Madre mía, dice.
Iris Elizabeth Salvatierra Baltasar, en Alemania en las escuelas estudia, debate el genocidio, persecución quitándole sus propiedades. Es un pueblo que no olvida su historia. Tengo entendido que Alemania no es comunista. Ahí está. O sea que en Alemania se acuerda de esas cosas para que no vuelva a ocurrir. Elizabeth también dice, me refiero a la persecución del pueblo judío. Nosotros no podemos borrar la historia. Bueno, efectivamente, la- ¿qué opinas tú sobre estos comentarios para ir terminando, Manuel? Bueno, justamente esa persecución que dice Elizabeth, persecución del pueblo judío, es lo que se llama el Holocausto. Es que mataron a 6 millones de judíos. Ahora, Eso, eso Alemania no quiere que se repita. Los campos de concentración como Buchenwald, Bergen-Belsen, Neuengamme, donde la gente fue exterminada, ahora son museos. Es como si en el Perú el Pentagonito fuera el lugar de la memoria, ¿no? pues, Como ves en Buenos Aires, el ESMA era la Escuela de Mecánica de la Marina, es el lugar de la memoria en Buenos Aires. eh, Lo que dice Iris Salvatierra Salazar, el pueblo no olvida su historia. El pueblo reconstruye su historia a cada paso. Las memorias son otra cosa. La historia es una respuesta a las realidades cambiantes. Si ahora hay un interés por la política de género y por la igualdad entre hombres y mujeres, ahora nos interesa realmente saber si hubieron mujeres importantes en la historia del Perú y rescatemos esa historia. La historia la han hecho los hombres y han hecho la historia de los hombres nada más. Es decir, un pueblo no olvida su historia, un pueblo construye su historia. Iván Ramírez, Iván Ramírez dice que, que él, hazme recordar de Iván Ramírez. Iván Simón Ramírez o Ernesto Iván Ramírez Ramírez. dice, Ollanta es un criminal suelto por Ah, lo que hizo en la ah, comunidad de Madre Mía. bueno, no sé. Es, si él tiene alguna evidencia, es No sé, importante. por Pero, eso, el presidente Ollantaytamala era parte del ejército y claro. todos los que eran del ejército tenían órdenes que cumplir. Bueno, Gabriel Orozco dice, yo fui testigo que en el río Uchiza mataron a muchos niños. Exacto, sí. Eso, Y esa zona, esa eso, zona, de- esa zona de Uchiza, que es la zona del Alto Guayaga, ahí estuvo Sendero. Y más abajo, en el medio, estuvo Sendero. Y más abajo estuvo el MRTA. Eran zonas desguarnecidas. Entonces, Uchiza fue uno de los lugares más castigados, porque era de cruce de soldados, policías, militares, senderistas, MRTistas. Eso, eso ahora se está superando también. Y yo creo que todo este esfuerzo es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de las poblaciones, que esas poblaciones no esperan mucho de Lima. Desgraciadamente, eso, en lo único que coincido con tu alcalde de Lima, Modesto, es que la capital de Lima debió situarse en el Valle del Mantaro. sí, 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 sí. Todas las capitales de grandes civilizaciones andinas, Chavín, Huari en Ayacucho y los incas en el Cusco, han sido altoandinas. En el Perú no estamos preparados para construir una capital en Lima y la hemos construido. Yo quiero mucho a Lima porque he vivido casi toda mi vida en Lima. Tengo mucho cariño, pero tengo una diferencia con muchos limeños. Amo a todos los peruanos Me y más parece, aún aquellos que han tenido afectaciones.
aquellos que hablan quechua, aquellos que hablan ashánica, aquellos que hablan maxigenga, aquellos que hablan aguajún o guampís. A todos ellos los quiero. Y eso es uno de los rasgos modernos del país. Y una Cabe enseñanza recordar, cabe recordar a nuestro amigo común Pablo Macera, nos encontramos en su sepelio, en el velorio. Él tenía relaciones intelectuales con gente original y artistas muy profundas, ¿no? con los pueblos, con el pueblo shipibo conibo, que es un pueblo que está también en Junín, que ellos han conservado sus identidades. Muchos en Huaycán son conibos shipibos, maxigenga, ashánicas. Y eso es la diversidad del Perú. Eso es lo bonito, ¿no? Qué bonito sería que Huaycán tenga buen servicio sanitario, buen servicio educativo, agua para todos los residentes. Pero nada de eso hemos logrado. El maestro Basadre decía, el Perú es una promesa. Bueno, Es una promesa incumplida, decía yo. Él, yo diría, es una promesa que falta cumplir totalmente. bueno, muchas gracias, Manuel, pero no puedo terminar este programa sin decirles a los seguidores nuestros que acabo de ver un documental de China. ¿Qué está pasando en China? Está ahora, es ya la primera potencia mundial en ciencia, tecnología, etcétera. Y los más brillantes estudiantes que salen de las mejores universidades chinas están tomando decisiones que a nosotros nos sorprendería enormemente. ¿Cuáles son? Como la educación se ha democratizado, hay gente como, para hacer una especie de comparación con Perú, gente de pueblitos pequeñitos que han estudiado en grandes universidades y lo que han hecho algunos es regresar a su pueblito, poner en valor los valores culturales que en su pueblito se habían, digamos, cultivado durante mucho tiempo, miles de años, poner en valor y a través de las redes sociales invitar a los citadinos a visitarlos y algunos se han convertido en ricos, en millonarios, porque atrae, es un movimiento ya no del campo a la ciudad, sino de la ciudad al campo. O sea que con un poco de creatividad, las culturas que han vivido, que han crecido en nuestro país, el Perú, puede ser motivo también para una nueva generación de emprendedores que estén orgullosos de su identidad y con el orgullo atraer turistas del Perú y del mundo, por supuesto. Por Tú- eso, Modesto, déjame decirte que debemos seguir tu ejemplo. Tú has recordado a Salpo. Hay que recordar a todos los Salpos. Igual, no cuando uno muere y lo llevan a su provincia o a su distrito, como el maestro Basadre, que en un esfuerzo lo llevaron a Tacna de nuevo. No, yo creo que en vida tendríamos que vacacionar en nuestros pueblos, como hacen en Europa. Y eso crea un flujo de ideas, de conocimiento, de sentimientos, de afectos, ¿no? Estamos muy alejados de las regiones. Entonces, vivan las regiones, Modesto. Viva, que viva y viva la ciencia, amigos. Compartan este video importantísimo para la comprensión del Perú. Compártanlo para hacer más por la ciencia y la ciencia quiere decir conocimiento, conocimiento de lo que podría acercarse más a la verdad. Muchas gracias, Manuel, y gracias, Buenas amigos, por noches. seguirnos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.